1 Samuel capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí le puse el título de esta lección, recuperando el favor de Dios. Recuperando el favor de Dios. Si recuerdan, aquí en esta historia, y acabamos de leerlo también, David está una vez más con los filisteos. Como hemos estado mirando, David ya había ido con el rey Aquís una vez, y luego huyó una vez más salió con los filisteos y regresó a Judá, se fue a Engadi, tuvo un encuentro ahí con Saúl, y luego se va al norte a Carmel y tiene un encuentro ahí con Nabal, y ahí es donde conoce a Abigail. Regresa otra vez y ahora está una vez más con los filisteos, ¿verdad? Regresa porque allí encuentra que allí Saúl no lo va a ir a perseguir, porque Saúl todavía está en pleito con los filisteos, ¿verdad? Y el rey Aquís le obligó a ir a pelear junto con él en contra de los hijos de Israel. Y también prediqué otro mensaje de aquí de 1 Samuel 29, ¿verdad? Que hablando de la situación en que David estaba teniendo que enfrentar a Israel en el campo de batalla, pero David está del lado de los filisteos, ¿verdad? Y miramos ahí en este capítulo cómo llegó Dios y lo libró, ¿verdad? Lo libró de esta situación de tener que pelear en contra de Israel. Entonces regresan a Ziklag, y David regresa y cuando llega a Ziklag encuentra que los amalecitas habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos, ¿verdad? De las familias de los hombres de David, y se llevaron todas sus pertenencias y quemaron la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Ziklag. Y aquí David entonces consulta a Jehová, y David y sus 600 hombres entonces se fueron detrás de ellos, ¿verdad? Se fueron persiguiendo para recobrar lo que se habían llevado, y más importante era la gente, ¿verdad? La gente que se habían llevado. Cuando llegaron a la torrente de Besor, y vamos a mirar un poquito más de esta ocasión aquí, de lo que pasa después, ¿verdad? Para la otra semana. 200 de ellos no pudieron avanzar porque estaban muy cansados, y no es porque no querían, sino que no tenían las fuerzas para seguir peleando y para avanzar. Y David ahora está en una situación donde están sus propios hombres queriendo apedrearlo. Y David aquí está en una situación peligrosa, ¿verdad? Porque bueno, lo que encontramos aquí es que hay veces que Dios nos pone en situaciones para traernos de regreso a Él.
Todos sabemos que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y hace unos años, cuando estábamos estudiando la vida de David, y miramos cómo es que en cada ocasión que en estos enfrentamientos entre David y Saúl, y en ocasiones, ¿verdad? Como en el monte de Sif, cuando Saúl rodeó a David y ya no había ningún lugar para huir. Saúl llevaba 3,000 soldados, los soldados escogidos, nos dice la Biblia. Lo tenía completamente rodeado, y Dios envió un mensajero, ¿verdad? Y rescató a David. Y cómo David en cada una de esas situaciones oraba a Dios y Dios lo libraba, ¿verdad? Pero hubo un cambio aquí en la vida de David, y este cambio comenzó en el capítulo 27. Regresen al capítulo 27 y versículo 1. Después de que Dios libró a David en Engadi, como miramos la semana pasada en la cueva allí de Adulam, y después de ahí ocurrió lo del el monte de Sif, y luego llegamos aquí al capítulo 27. Y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ainoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y aquí tenemos a David, ¿verdad? En estos versículos nunca miramos que David consultó a Jehová para regresar a Gat. Nunca le pidió a Dios si era su voluntad que él regresara a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, nunca es la voluntad de Dios alejarnos del pueblo de Dios. Sin embargo, eso es lo que hizo David aquí, porque pensó que no tenía ninguna otra opción. Y siempre hay un peligro cuando nos encontramos en situaciones donde pensamos que ya no hay otra solución más que buscárnoslas por nuestra propia cuenta, a ver cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nos metemos en problemas por situaciones así. Y eso es exactamente lo que hizo David aquí. Y a consecuencia de esta decisión, David comienza a hacer cosas que tal vez no son las mejores opciones. Está tomando decisiones que no son muy buenas. Miren lo que dice el versículo 8 aquí mismo. 1 Samuel 27, 8. Dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los geserritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá. Esta es una mentira, ¿verdad? Claramente. Y en el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David,
y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Verdad? Entonces lo que encontramos aquí es que David se encuentra ahora un poco alejado del Señor, haciendo cosas que no deben estar haciendo, ¿verdad? Está matando gente, está tomando sus pertenencias, se está enriqueciendo por medio de ganancias deshonestas, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que con la misma medida con que medís os volverán a medir, ¿verdad? Es la regla de oro. Y ahora David está recibiendo, como dicen por ahí, un poco de la sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Está recibiendo lo que él mismo estaba haciendo, ¿verdad? Porque sin darse cuenta, David ahora está comenzando a actuar como sus hombres. Estos hombres, ¿verdad? Que miramos, ¿verdad? Hace unas semanas acerca de en el caso de Saúl, los tipos de hombres que estaban comenzando a rodear a Saúl, sus consejeros, Abner y Doeg, ¿verdad? Luego miramos cómo David era diferente, ¿verdad? Porque la gente que se le acercaba a David no eran hombres buenos, pero David era un mejor hombre y un hombre conforme al corazón de Dios, y él comenzó a levantar la espiritualidad de la gente que se juntaba con él, ¿verdad? Pero ahora David toma una decisión no conforme al corazón de Dios, y lo que pasa es que ahora comienza a actuar como los hombres con los que se está juntando, ¿verdad? Recuerden, miramos en capítulo 22 que estos son se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, ¿verdad? Y tuvo consigo 400 hombres, ¿verdad? Ahora David es el jefe de ellos y ahora está comenzando a hacer las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios en este momento, ¿verdad? Estos afligidos, endeudados y amargados, ¿verdad? Ahora David con sus acciones está comenzando a ser como ellos. Y lo que pasa es que tal vez pensamos, y el argumento común del que se aleja de Dios y comienza a juntarse con gente que no debe, ¿verdad? El argumento común es que, es decir, es que él me necesita. O tal vez dice uno, es que lo estoy tratando de ayudar, pero sin darse cuenta que él ya está alejado de Dios. Y con una persona que está alejada de Dios nunca va a ayudar a alguien que está peor que él, ¿verdad? Estamos hablando de su situación espiritual y en su relación con Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios no está en el trono del corazón y no está tomando a Dios en cuenta en sus decisiones y quita a Dios del trono de su corazón, entonces va uno a comenzar a dejarse influenciar por otros. Y eso es exactamente la situación en la que David se encuentra aquí. La gran mayoría de las veces, cuando nos encontramos en un lugar así, en vez de levantarlos a ellos, ellos son los que nos tumban a nosotros. Por eso es peligroso juntarnos con gente así y asociarnos con gente así, ¿verdad? Porque David ahorita no está en una condición para ayudar a nadie. Él necesita ayuda. Y la gente con la que está con él no le van a ayudar a ser más como Dios. No le van a ayudar en su caminar con Dios. No le van a ayudar en su relación con Dios, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos debemos escoger compañía, amigos, juntarnos con gente que nos van a levantar espiritualmente. Porque en los días
en que nosotros no estamos bien con Dios, esa es la gente que más nos van a ayudar a levantarnos, ¿verdad? Y David, ¿a quién tenía que le podía ayudar aquí? ¿A quién tiene que le va a ayudar a decirle, David, mira, mejor hay que buscar una mejor manera de ganarnos la vida? Mejor hay que buscar otra manera de, ¿verdad? Otra manera de hacerle, porque eso no creo que le agrada a Dios, ¿verdad? No tenía nadie que le iba a dar un buen consejo. Y ese es el peligro de juntarnos con gente que no nos va a ayudar a acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque esa gente, en vez de ayudarnos en el día que necesitamos a Dios, nos van a jalar a nosotros para abajo, ¿verdad? Y cuando un cristiano, un creyente se aleja del pueblo de Dios, como la situación en la que David está, tarde o temprano una de dos cosas pasa. Número uno, o fracasa, o número dos, Dios le pone en una situación incómoda para hacerle reaccionar. Y eso es exactamente en la situación en la que David se encuentra en este momento. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que el hombre tenga comunión con él, ¿verdad? Desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó con el intento de que el hombre tuviera comunión con Dios, ¿verdad? Y fue el hombre el que se alejó del Señor. Y aún el día de hoy Dios sigue con ese mismo intento, ¿verdad? Dios quiere que el hombre tenga comunión con Él. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y que tenga una buena relación con Él, ¿verdad? Pero cuando el creyente se aleja de Dios, entonces Dios comienza a hacerle saber de una manera u otra para que el hombre se dé cuenta que está alejado de Dios, ¿verdad? Por eso miramos en conexión a este pasaje el Salmo 90, versículo 3. Salmo 90, versículo 3, donde dice la Biblia: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Hay veces que Dios nos tiene que poner en situaciones, ¿verdad?, para hacernos reaccionar, para hacernos examinar nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: examinaos a vosotros mismos. Dios le dijo a Isaías en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta, ¿verdad? Y Dios quiere que constantemente estemos examinando nuestro corazón, la condición en la que nosotros nos encontramos. Y cuando nos encontramos en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en situaciones difíciles, lo primero que debemos hacer es examinar nuestro corazón y de buscar y para entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda a través de esta situación. Dios quiere que, ¿verdad?, que nosotros nos convirtamos, que nosotros volvamos a Él, ¿verdad? Yo estoy seguro que David no está contento en la situación en la que se encuentra. Y como miramos y hemos estado mirando, tal vez le cruzó a la mente de David: es que pues yo soy el ungido de Dios. Y cuántas veces no le ha reclamado tal vez sus hombres a decirle: mira, nosotros somos buenos para la guerra, ¿verdad? Nosotros podemos matar a Saúl, podemos destruir su ejército, podemos tomar el reino que te corresponde, ¿verdad? Pero, hermanos, que si el día de hoy Dios ha puesto a su pueblo en una situación similar, ¿verdad?
Y estoy hablando de los tiempos en los que nos encontramos, ¿verdad? En este día. Tal vez nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo. Tal vez hemos dejado de ser sal en la tierra, ¿verdad? David ahorita no tiene ninguna influencia espiritual con sus hombres. ¿Qué si Dios nos está llamando la atención por las cosas que nos están pasando aquí alrededor, ¿verdad? ¿Qué si Dios está queriendo hacer algo en la tierra, pero nosotros no estamos en una posición para que Dios nos pueda usar? Porque piensen un poco aquí en la situación en la que se encuentra David. ¿Cómo se miraría su reinado si David y sus hombres llegaran a obtener el trono en las condiciones en las que está en este momento aquí David, ¿verdad? David anda como forastero, ¿verdad? Como tiene un ejército mercenario, ¿verdad? Andan para allá y para acá saqueando, matando, robando, conquistando, ¿verdad? Por todos lados. Y si en este mismo instante David llega a obtener el reino, ¿verdad? ¿Cómo se miraría su reino? Estamos hablando que David en el trono de Israel, con su ejército de hombres afligidos, amargados y endeudados, ¿verdad? ¿Qué tipos de movidas o acciones van a tomar estos hombres de David, ¿verdad? Y déjenme decirles, David en esta ocasión no se encuentra en una posición para que Dios lo pueda usar. Y la pregunta es si estamos nosotros en una situación para que Dios nos pueda usar, digo, en una posición, ¿verdad? ¿En qué lugar nos encontramos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Estoy hablando de nuestra condición espiritual, de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque siempre decimos, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo está entonces tu relación con Dios, ¿verdad? Si decimos que el cristianismo es una relación con Dios, ¿verdad? Porque si ese es el caso, entonces lo que más tenemos que cuidar en la vida es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que está enfrentando David ahorita. Porque la verdad es que ni David ni sus hombres estaban en condiciones para que Dios los usara, ¿verdad? Tienen mucho crecimiento que enfrentar y que, ¿verdad? Tienen que ponerse en una posición para que Dios los pueda usar. Y tal vez es por eso que Dios no le había permitido a David ser rey todavía en Israel, ¿verdad? Y es por eso que Dios los puso en esta situación exacta, para que David y sus hombres se convirtieran a Dios, ¿verdad? Para que regresaran a Dios. Y déjenme decirles, eso es exactamente lo que sucedió aquí. ¿Cómo recobró David el favor de Dios en su vida? Lo miramos en el versículo 6. Es 1 Samuel 30 y versículo 6. Y aquí está la clave para recobrar el favor de Dios en nuestra vida cuando lo hemos perdido. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, y para la otra semana vamos a mirar más aquí acerca de esto, de los hombres de David y cómo lo querían apedrear. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero noten esto, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra fortalecer aquí significa agarrarse bien. Y la idea aquí es de un tornillo que se atoró, ¿verdad? Que ya no lo puede descolocar de su lugar, porque, ¿verdad? Cuando aprietas un tornillo de más y la rosca se
se le desbarata y se atora el tornillo, ya no sale ni para enfrente ni para atrás, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, ¿verdad? Pero esa es la idea de esta palabra, de algo que está fortalecido, que está bien agarrado, ¿verdad? Está firmemente fijado, ¿verdad? Eso es lo que significa esta palabra fortaleció, ¿verdad? En otras palabras, David se agarró del Señor, se fijó firmemente, ¿verdad? Del Señor. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando te encuentras en una situación de angustia, en medio de una aflicción, lo que debes hacer es reaccionar, ¿verdad? Porque si no reaccionas, una de dos cosas va a pasar. O número uno, vas a fracasar. O número dos, vas a reaccionar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? Es la misma manera y cada vez que escuchamos predicación, cada vez que Dios nos habla, hacemos una de dos cosas. O aceptamos el mensaje y lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos dice, lo aceptamos, lo recibimos, lo aplicamos a nuestra vida y obedecemos. O rechazamos el mensaje completamente y seguimos igual en nuestro camino, ¿verdad? Porque lo mismo pasa en cada situación en que Dios nos mete, ¿verdad? Cuando estamos alejados de Dios, Dios nos está trayendo y trae cosas a nuestra vida para hacernos reaccionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que reaccionamos, ¿verdad? O aceptamos lo que Dios nos está trayendo a nuestra vida para llamarnos la atención, o rechazamos la advertencia de Dios, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, por esto venimos a la iglesia, ¿verdad? Para que Dios nos hable. Por esto mismo no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Y yo no entiendo la gente que se mete en problemas o anda en angustias o en apuros o en dificultades y lo primero que hacen es alejarse de Dios o alejarse del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque ese es exactamente como reaccionó David aquí, ¿verdad? Es que me están tratando mal, ¿verdad? Mejor me voy allá con los enemigos de Dios. Y déjenme decirles, esa no era la acción correcta en la vida de David en esta situación. Sin consultar a Jehová fue y se alejó del pueblo de Dios. Y la gente que está alejada de Dios en su corazón, eso es lo primero que hacen, ¿verdad? Porque en el pueblo de Dios, estando entre el pueblo de Dios, cuando alguien le amonesta, se ofende, ¿verdad? Y se enojan. Y luego, pues es que ahí me juzgan, ¿verdad? Se sienten juzgados. Lo que cada creyente debe hacer cuando se encuentra en dificultades o en angustias o en tiempos difíciles en su vida es multiplicar las maneras en que Dios le pueda hablar, ¿verdad? Y agarrarse firmemente del Señor, fortalecerse en el Señor, en Jehová su Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que nos da la fortaleza, las fuerzas que necesitamos, ¿verdad? Hablamos mucho de esta palabra paciencia cuando estamos estudiando de lo del retrocedimiento, ¿verdad? La paciencia es la resistencia para seguir adelante, ¿verdad? En medio de la prueba. Y esas fuerzas solamente vienen de Dios. Y cuando recibimos esa fortaleza del Señor, así es como llegamos al lugar en nuestra vida donde Dios entonces nos pueda usar y bendecir, ¿verdad? David aquí no estaba listo para eso todavía. No estaba listo para ser rey de Israel, ni tampoco sus hombres. Pero déjenme decirles, aprendió la lección
y tomó el primer paso en la dirección correcta, ¿verdad? Cuando nos examinamos a nosotros mismos y llegamos a entender, ¿verdad? Mis pasos no van bien. Mis pasos me están llevando en la dirección equivocada. Y cuando Dios nos mete en una situación así, debemos agarrarnos del Señor y dar la vuelta, ¿verdad? Y la Biblia tiene una palabra para eso, se le llama arrepentimiento. Es más que remordimiento, es más que sentirse mal, porque déjeme decirle, David se siente mal en la situación en la que está. Ya habían llorado hasta que ya no podían llorar más. Ya el pueblo, sus mismos hombres lo querían apedrear, ¿verdad? Pero David entendió, voy en una dirección equivocada, ¿verdad? Necesito agarrarme del Señor, darme la vuelta y tomar el primer paso en la dirección correcta, ¿verdad? Y acercarnos al Señor, ¿verdad? Y así es como recuperamos el favor de Dios en nuestra vida. Y al seguir tomando los pasos en la dirección correcta, es entonces que vamos algún día, tarde o temprano, llegar al lugar donde Dios nos puede usar una vez más. Y déjeme decirle, ese es el lugar de la bendición de Dios, ¿verdad? Porque fue después de esta ocasión aquí, ¿verdad? Es hasta que David entonces se fortaleció en el Señor. Aquí en capítulo 30, en capítulo 31, muere Saúl. Y es entonces que Dios le dice a David, ok, ya estás listo, ahora sí vete a Hebrón, ¿verdad? Y fue en Hebrón donde fue coronado rey. Pero tuvo David primeramente que fortalecerse y agarrarse firmemente del Señor. Y hasta que Dios agarró su corazón y tomó el primer paso en la dirección correcta, fue entonces que Dios lo pudo usar una vez más, ¿verdad? Y hermanos, esa es la clave para tener y para recuperar el favor de Dios en nuestra vida. Amén.